Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por la cabeza de todos, un tema que ha generado más rumores que una telenovela turca en hora estelar. Si adivinaron bien, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, y que al parecer, nos dejó con el corazón roto en la vida real. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron prendados de su química en pantalla, de esas miradas que decían más que 1000 palabras, de esa conexión que trascendía la ficción. Y por eso precisamente la noticia de su supuesta ruptura nos impactó tanto. Han sido meses de especulaciones, de dimes y diretes, de fuentes cercanas que afirmaban una cosa y otras que contradecían por completo. Hoy vamos a intentar poner un poco de orden en este caos, vamos a analizar los hechos, las pistas, las declaraciones, y vamos a intentar llegar al fondo de la verdad. ¿Realmente Hande y Kerem terminaron? Y si es así, ¿qué fue lo que realmente pasó? Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos con el chismecito jugoso, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias, chismes jugosos y por supuesto, mucho drama. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia chismosa. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La historia de Hande y Kerem es una historia que comenzó en un set de grabación, como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo. Senkalkapm fue un fenómeno mundial, una serie que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre sus protagonistas. Hande y Kerem eran la pareja perfecta, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus interacciones en redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas, todo apuntaba a una relación sólida y llena de amor. Recuerdo perfectamente cuando confirmaron su relación. Fue como un cuento de hadas hecho realidad. Los fanáticos estábamos eufóricos, celebrando que el amor que veíamos en pantalla se había materializado en la vida real. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, viajaban por el mundo, parecían inseparables. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia. Todo era miel sobre hojuelas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero eran solo pequeños indicios, comentarios aislados en redes sociales. Luego comenzaron a aparecer artículos en la prensa del corazón, citando fuentes anónimas que aseguraban que la pareja estaba pasando por un mal momento. Al principio muchos fanáticos negábamos la posibilidad, aferrándonos a la idea de que Hande y Kerem eran invencibles. Pero a medida que pasaba el tiempo los rumores se hacían más fuertes y más persistentes. Uno de los primeros indicios que alertó a los fanáticos fue la disminución de sus interacciones en redes sociales. Ya no compartían fotos juntos, no se comentaban las publicaciones, no se etiquetaban en las historias. Era como si de repente hubieran dejado de existir el uno para el otro en el mundo virtual. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre una posible ruptura. Otro factor que contribuyó a los rumores fue la distancia física. Hande y Kerem comenzaron a tener agendas laborales muy diferentes, lo que les obligaba a pasar mucho tiempo separados. Hande estaba enfocada en sus proyectos como actriz, mientras que Kerem estaba explorando nuevas oportunidades en el mundo de la producción y la dirección. La distancia, como dice el dicho, puede ser un factor determinante en una relación. Pero ¿cuáles fueron las verdaderas razones detrás de la supuesta ruptura? Aquí es donde las cosas se ponen más turbias. Las fuentes cercanas a la pareja han ofrecido diferentes versiones, algunas contradictorias entre sí. Algunos aseguran que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro. Otros afirman que la presión mediática y el constante escrutinio público fueron demasiado para la pareja. Y otros incluso sugieren que hubo terceras personas involucradas. Una de las teorías más extendidas es que Hande y Kerem tenían diferentes expectativas sobre el futuro de su relación. Hande, al parecer, estaba lista para dar el siguiente paso, para formalizar su relación y formar una familia. Kerem, por otro lado,
se sentía más enfocado en su carrera profesional y no estaba dispuesto a comprometerse a largo plazo. Esta diferencia de prioridades, según esta teoría, fue lo que finalmente llevó a la ruptura. Otra teoría apunta a la presión mediática como factor clave. Hande y Kerem eran una de las parejas más mediáticas de Turquía, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle por la prensa y por los fanáticos. Esta constante atención, según esta teoría, generó mucha tensión en la pareja y les dificultó mantener una relación normal y saludable. Y luego está la teoría de las terceras personas. Como suele suceder en estos casos, no faltaron los rumores de infidelidad. Algunos medios aseguraron que Kerem había sido visto con otra mujer, mientras que otros insinuaron que Hande también había tenido un romance secreto. Sin embargo, estas teorías nunca fueron confirmadas y se basan principalmente en especulaciones y chismes sin fundamento. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores y las especulaciones, ni Hande ni Kerem han confirmado oficialmente su ruptura. Han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre y la curiosidad de los fanáticos. Este silencio, sin embargo, puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de que la ruptura es real y que no quieren hablar del tema para evitar aún más drama. Otros, en cambio, piensan que aún hay esperanza de reconciliación y que prefieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Pero más allá de las razones detrás de la supuesta ruptura, lo que realmente importa es cómo están Hande y Kerem ahora. Ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, y ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz. Kerem también ha estado muy ocupado con sus proyectos como productor y director, y ha demostrado su talento detrás de cámaras. En cuanto a su vida personal, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en este sentido, y no se le ha conocido ninguna pareja oficial desde su supuesta ruptura con Hande. Lo que sí es evidente es que ambos han madurado y han aprendido mucho de esta experiencia. Han demostrado ser profesionales y han sabido lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fanáticos. Han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Entonces, ¿cuál es la verdad al final? ¿Realmente Hande y Kerem terminaron? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla. Si bien es cierto que nunca confirmaron oficialmente su ruptura, todas las evidencias apuntan a que sí, que su relación llegó a su fin. Las razones detrás de esta ruptura pueden ser múltiples y complejas, pero lo importante es que ambos han seguido adelante y han encontrado la manera de ser felices. Y eso es lo que debemos desearles a ambos: felicidad, éxito y amor en sus vidas. Independientemente de si están juntos o separados, merecen lo mejor. Y nosotros, como fanáticos, debemos respetar su privacidad y apoyar sus decisiones. Ahora bien, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la relación entre Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera mucha pasión y mucha controversia, pero espero que hayamos podido aportar un poco de claridad y objetividad. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem realmente terminaron? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones detrás de su ruptura? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Ya saben que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias, chismes jugosos y mucho, mucho drama. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Ahora, vamos a ampliar la noticia para que sea de 3000 palabras. Hande Erçel y Kerem Bürsin, el amor de novela que conquistó al mundo. ¿Y se desvaneció como un sueño? Un análisis profundo y sin censura, ***. Mis chismosos empedernidos, agarren sus palomitas porque la cosa se pone seria. Ya les di un abrebocas, pero ahora vamos a sumergirnos hasta el fondo del asunto Hande Kerem. Porque aquí no nos conformamos con la superficie, en nosotros vamos por el hueso.
La verdad es que la historia de Hanke, como cariñosamente los apodaron sus fans, tiene todos los ingredientes de un drama irresistible: dos jóvenes y exitosas estrellas, una química arrolladora en pantalla, un romance que florece a la vista de todos, y un final, al menos por ahora, que nos deja a todos con un nudo en la garganta. Retrocedamos un poco en el tiempo. Senkalkam. En español, Love is in the Air no fue solo una serie, fue un tsunami que arrasó con las pantallas de todo el mundo. La trama, aunque predecible en algunos aspectos, chica pobre conoce a chico rico, fingen un romance que se convierte en amor verdadero, etc., estaba aderezada con unos personajes entrañables y, sobre todo, con esa chispa innegable que saltaba entre Ande y Kerem. Eda YLDZ, la florista independiente y luchadora interpretada por Ande, y Serkan Bolat, el arquitecto obsesionado con el trabajo y aparentemente insensible al amor, personificado por Kerem, se convirtieron en íconos de la cultura pop. Sus personajes nos hacían reír, llorar, suspirar, y soñar con encontrar un amor así. Pero el verdadero espectáculo comenzó fuera de la pantalla. Durante el rodaje, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las interacciones juguetones entre Ande y Kerem no pasaron desapercibidas para los fans más observadores. Las redes sociales se inundaron de vídeos y capturas de pantalla que analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada entre los dos actores. La histeria colectiva llegó a niveles estratosféricos cuando se filtraron fotos de Ande y Kerem juntos fuera del set, disfrutando de momentos de ocio en la ciudad. La confirmación oficial de su relación fue un evento global. Recuerdo haber visto titulares en periódicos de todas partes del mundo. La noticia se propagó como la pólvora. Finalmente el amor que habíamos presenciado en pantalla era real. Ande Ercel y Kerem Bürsin eran pareja. A partir de ahí, la pareja se convirtió en un imán para los medios de comunicación y en objeto de adoración para los fans. Sus cuentas de Instagram se convirtieron en un diario público de su romance. Compartían fotos de sus viajes, de sus citas románticas, de sus momentos cotidianos. Se dedicaban mensajes de amor que hacían suspirar a más de uno. Su relación parecía perfecta, idílica, de cuento de hadas. Pero como dije antes, las cosas en el mundo del espectáculo no suelen ser tan sencillas como parecen. Detrás de las sonrisas y los mensajes de amor en Instagram, se escondían tensiones y problemas que con el tiempo, terminaron por socavar la relación. ¿Cuáles fueron estos problemas? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, los rumores y las fuentes anónimas. Pero no se preocupen, mis chismosos, que vamos a analizarlo todo con lupa. Las razones tras el rumor, una mirada detallada a las posibles causas de la ruptura, ***. 1. Diferentes prioridades y expectativas ***. Esta es, quizás, la teoría más extendida y la que parece tener más sentido. Ande, en el momento de la relación, se encontraba en un punto de su vida en el que aparentemente, estaba lista para sentar cabeza. Se hablaba de planes de boda, de formar una familia. Kerem, por su parte, aunque obviamente enamorado de Ande, parecía estar más enfocado en su carrera profesional. Recordemos que además de ser actor, Kerem tiene ambiciones de productor y director, y estaba invirtiendo mucho tiempo y energía en desarrollar sus propios proyectos. Esta diferencia en sus prioridades, es decir, Ande buscando un compromiso a largo plazo y Kerem enfocado en su desarrollo profesional, pudo haber generado tensiones y conflictos en la pareja. 2. La presión mediática, un enemigo silencioso ***. Ser una de las parejas más mediáticas de Turquía, y del mundo, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle por la prensa y por los fans. Se especulaba sobre cada gesto, cada mirada, cada palabra que decían. Esta constante atención, este constante escrutinio público puede llegar a ser asfixiante. Imagínense tener que vivir su relación amorosa como si estuvieran constantemente en el ojo del huracán. La presión mediática pudo haber generado mucha tensión en la pareja y les dificultó mantener una relación normal y saludable. 3. La distancia física, un factor determinante ***. Como mencionamos antes, Ande y Kerem comenzaron a tener agendas laborales muy diferentes después del éxito de Senkalkam. Ande estaba enfocada en sus proyectos como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem, por su parte, estaba explorando nuevas oportunidades en el mundo de la producción y la dirección. Esto les obligaba a pasar mucho tiempo separados, viajando a diferentes lugares para cumplir con sus compromisos laborales.
La distancia, como dice el dicho, puede ser un factor determinante en una relación. La falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para mantener la comunicación y la cercanía, pudo haber contribuido al deterioro de la relación. 4. Diferencias de personalidad. El choque de dos mundos aunque en la pantalla parecían almas gemelas, Ande y Kerem tienen personalidades muy diferentes. Ande es conocida por su extroversión, su alegría y su espontaneidad. Kerem, por su parte, es más reservado, más reflexivo y más introspectivo. Estas diferencias de personalidad, aunque atractivas al principio, pueden convertirse en un problema a largo plazo. La dificultad para entenderse, para comunicarse y para conectar a un nivel más profundo, pudo haber generado fricciones y conflictos en la pareja. 5. Las terceras personas. El rumor que nunca desaparece como suele suceder en estos casos, no faltaron los rumores de infidelidad. Algunos medios aseguraron que Kerem había sido visto con otra mujer, mientras que otros insinuaron que Ande también había tenido un romance secreto. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, alimentaron aún más las especulaciones sobre la ruptura. Es importante tener en cuenta que estos rumores se basan principalmente en especulaciones y chismes sin fundamento, y que no hay pruebas concretas que demuestren la infidelidad de ninguno de los dos. El silencio sepulcral, una estrategia o una confirmación tácita. Lo que más llama la atención de toda esta historia es el silencio sepulcral que han mantenido Ande y Kerem sobre el tema. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado la ruptura. Este silencio, como dije antes, puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos creen que es una estrategia para proteger su privacidad y evitar aún más drama. Otros piensan que es una confirmación tácita de que la ruptura es real, y que no quieren hablar del tema para no alimentar las especulaciones. Y otros, más optimistas, creen que aún hay esperanza de reconciliación, y que prefieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. La verdad es que solo Ande y Kerem saben la verdadera razón detrás de su silencio. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que este silencio ha alimentado aún más la incertidumbre y la curiosidad de los fans. Después de la tormenta, ¿cómo están Ande y Kerem ahora? Independientemente de las razones detrás de la supuesta ruptura, lo importante es ver cómo han seguido adelante Ande y Kerem. Y la verdad es que ambos han demostrado ser profesionales y han sabido lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fans. Ande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Ha demostrado su talento y su versatilidad, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Kerem también ha estado muy ocupado con sus proyectos como productor y director. Ha demostrado su talento detrás de cámaras, desarrollando proyectos innovadores y creativos. En cuanto a su vida personal, ha mantenido un perfil más bajo, y no se le ha conocido ninguna pareja oficial desde su supuesta ruptura con Ande. Ambos han madurado y han aprendido mucho de esta experiencia. Han demostrado ser profesionales y han sabido mantener la compostura ante la adversidad. Han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. ¿Hay esperanza de reconciliación? La pregunta del millón, Esta es la pregunta que todos los fans de Hanke se hacen. ¿Hay alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Nadie puede predecir el futuro. Pero lo que sí podemos decir es que si hubo amor verdadero entre Ande y Kerem, siempre habrá una posibilidad de reconciliación. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir. Mientras tanto, solo podemos desearles lo mejor a ambos y respetar sus decisiones. Conclusión, el amor de novela que nos dejó con el corazón roto. ¿O no? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que comenzó en un set de grabación, conquistó al mundo y al parecer, llegó a su fin. Una historia llena de pasión, de romance, de drama y de incertidumbre. Aunque nunca confirmaron oficialmente su ruptura, todas las evidencias apuntan a que su relación llegó a su fin. Las razones detrás de esta ruptura pueden ser múltiples y complejas, pero lo importante es que ambos han seguido adelante y han encontrado la manera de ser felices.
Y eso es lo que debemos desearles a ambos: felicidad, éxito y amor en sus vidas. Independientemente de si están juntos o separados, merecen lo mejor. Y nosotros, como fanáticos, debemos respetar su privacidad y apoyar sus decisiones. Ahora bien, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la relación entre Hande y Kerem. Sé que es un tema que genera mucha pasión y mucha controversia, pero espero que hayamos podido aportar un poco de claridad y objetividad. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem realmente terminaron? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones detrás de su ruptura? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Ya saben que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias, chismes jugosos y mucho, mucho drama. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme nunca duerme.